Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021, presentado en conjunto con Escondida BHP. Yo soy Valeria Fonsea, soy periodista y soy gerente de comunicaciones del Observatorio ALMA, y a continuación los invito a ser parte de la conferencia ¿Qué pasó con la vida en Venus? Una pregunta que nos hicimos mucho este último año. Construyendo conocimiento astronómico, ese es el título, a cargo de Sergio Martín, astrónomo español, gerente también del grupo de optimización de operaciones en el Observatorio ALMA. Hola, Sergio. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien, bien. Sergio entonces nos va a hablar del caso de la supuesta presencia de vida en Venus y reflexionará sobre cómo se construye el conocimiento astronómico a partir de esta experiencia. Esperamos que disfruten mucho y tengan muchas preguntas para el final de la charla que pueden ir enviando por el chat. Una pequeña introducción a este tema sobre Venus. El protagonista de esta conversación es justamente hoy es Venus. Y veremos algunas imágenes de este objeto que es el más brillante en el cielo nocturno, aparte de la Luna, que nos ha llamado la atención desde que existían los primeros humanos en la Tierra. Venus es un planeta que lleva el nombre de la diosa del amor, pero paradójicamente no es tan atractivo como su nombre, pues es conocido más bien como el planeta infernal por sus altísimas temperaturas, que son mayores a 450 grados Celsius. Realmente nos dan ganas de estar ahí. Pueden llegar incluso a derretir plomo, y tiene además una presión 92 veces mayor que la de la Tierra. Es bien difícil coexistir en ese espacio. Así nadie podría imaginar encontrar vida en Venus, pero las condiciones en la parte más alta de la atmósfera son más templadas, de 50 grados de temperatura Celsius y una presión más o menos al nivel del mar de la Tierra, lo que podría darnos alguna esperanza entonces de vida. De allí la emoción que se generó en el mundo de la ciencia cuando en septiembre del año pasado astrónomos anunciaron la posible detección de fosfina en Venus. ¿Qué es esta fosfina? Es un gas incoloro que es producido principalmente, que quienes lo conocen dicen que huele a pescado podrido, como decían los titulares, y que en la Tierra es producido principalmente en plantas químicas o se libera durante la descomposición de la materia orgánica. Por lo que la detección de este gas en la atmósfera de Venus era fascinante, un fascinante indicio de una forma de vida extraterrestre. Fue calificado como uno de los grandes descubrimientos científicos del 2020 por los medios de comunicación, pero desde entonces ha habido dudas del hallazgo y ahora más o menos en enero de este año, un nuevo estudio de la Universidad de Washington muestra que los marcadores químicos que se cree que se fueron usados por la fosfina pueden ser en realidad resultado de otra cosa, dióxido de azufre, otro gas que se libera por actividad volcánica. Este es el tercer compuesto químico más común de la atmósfera de Venus, por lo que es mucho más natural que sea detectado. Lamentablemente no se considera entonces un signo de vida. Esa es la introducción, una larga introducción, pero para que entendamos por qué estamos hablando de vida en Venus o no vida en Venus, hay muchos matices en esta conversación, así que vamos con Sergio Martín, astrónomo de ALMA, y sus preguntas. ¿Puedes profundizar más, Sergio, sobre estas condiciones que esperan en Venus y las exploraciones espaciales que han habido para arrojar justamente luz sobre las condiciones que hay allí? Sí, efectivamente, Valeria. Quizá voy a repetir un poco de lo que has hecho de la introducción, porque solo hablar de Venus es bien interesante y ya tocamos dos temas que son los fundamentales de esta discusión, que es tanto Venus como la construcción del conocimiento científico. Como tú decías, Venus era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad en la mitología romana. Y realmente también llamado el lucero del alba, ¿no? Porque se ve súper brillante al amanecer, también al atardecer, dependiendo de en qué en qué posición esté alrededor del Sol. Lo que era un objeto precioso. Entonces, de acuerdo a las observaciones que en aquel momento tenían, que eran puramente visuales, era un verdadero semejante a la diosa de la belleza, y por eso el nombre de Venus. Quizá si los romanos o los griegos hubiesen conocido el, el, las condiciones reales que tenían en Venus, en lugar de eso, quizá le tendrían que haber llamado Plutón, ¿no? Por ser el dios del inframundo, o Hades en la mitología griega, ¿no? Entonces, eso ya nos indica cómo cuando uno le pone el nombre a algo, básicamente te basas en las observaciones que tienes en ese momento. Y ese es básicamente tu conocimiento, muy limitado a las observaciones que tienes en cada momento.
Pero bueno, como tú bien dices, ha habido muchas misiones espaciales, ha habido más de 20 misiones espaciales a Venus, que ya comenzaron en los años 60, ¿no? Y nos han dado pues toda esta información que tenemos realmente sobre lo que realmente Venus es. Con la primera misión de éxito, ¿no? El Mariner 2 de la NASA en el 62 consiguió orbitar a Venus y traer unos primeros datos sobre la atmósfera de Venus. Y bueno, realmente estábamos en plena carrera espacial y ya enseguida la Unión Soviética con las sondas Venera tuvieron mucho éxito. En 1967 la sonda Venera 4 consiguió tomar datos de la atmósfera. Ahí ya es donde vimos pues, estas condiciones que mencionabas de temperatura tremenda en superficie, de casi 500 grados en superficie, 93 atmósferas de presión, que es lo mismo que profundizar 1000 metros en el mar, ¿no? Y después tenemos una atmósfera con un 97% de dióxido de carbono, lo cual genera un efecto invernadero totalmente desbocado, ¿no? Y sobre eso además le añadimos nubes de ácido sulfúrico que acidifican la atmósfera. Pues sí, en la Tierra conocemos formas de vida que viven en zonas de muy alta temperatura, formas de vida que viven en el fondo del mar en zonas con muy alta presión, y también tenemos formas de vida, observamos formas de vida en zonas muy ácidas, pero tener todo a la vez, Venus tiene todas estas condiciones a la vez. Así que quizá era uno de los sitios donde uno menos podía pensar sobre habitabilidad. Por ejemplo, otro ejemplo interesante son las sondas Venera 7 y 8, ¿no? Fueron las primeras que aterrizaron en la superficie de Venus. La primera, en el año 1970, solo fue capaz de transmitir datos durante como 23 minutos antes que las condiciones de presión destrozasen el instrumento, ¿no? Y la Venera 8, que aterrizó 2 años después, que aterrizó de una forma un poco más limpia, digamos, solo pudo estar transmitiendo datos durante 60 minutos, ¿no? Después ya las condiciones del planeta son incluso terribles para esta instrumentación. Entonces, justo en el 67, ¿no? Cuando la Venera 4 ya daba una información sobre las condiciones de temperatura y presión, en el 67 inmediatamente apareció este paper, ¿no? Esta publicación de Vida en las nubes de Venus, en el que Carl Sagan, del cual hablaremos probablemente varias veces, era coautor, ¿no? Y básicamente, si uno lee el abstract, el resumen del paper, ve que, bueno, como en la atmósfera de Venus hay agua, hay dióxido de carbono y hay sol, pues es básicamente todo lo que necesitas para tener fotosíntesis. Además, en la parte baja de las nubes tenemos unas temperaturas de alrededor de 0 grados, ¿no? No es demasiado malo, y una atmósfera de presión. Así que podría ser que en esas condiciones se diese vida. Pero aquí ya tenemos solo en este abstract, es maravilloso leer este resumen de este paper, ¿no? Solo en el abstract, la última línea del abstract dice: "What follows is one of such speculations". ¿Qué quiere decir? Lo que sigue, todo el paper que sigue abajo, es una de estas especulaciones, es una pura especulación. Era plausible, pero desde el principio uno deja claro, si bien las condiciones podían ser propicias para la vida, lo que proponemos aquí es una especulación, es una especulación intelectual que podría ser posible. Entonces, digamos, a ella uno muestra, ¿no? Cómo si bien el científico tiene permitido y de hecho tiene obligado soñar, digamos, pero uno tiene que tener los pies en la tierra, ¿no? Y cuando uno especula, tiene que decir claramente: estamos especulando, ¿no? Ok, pero vámonos, vámonos al fondo del asunto con respecto a, estamos hablando de la vida y Venus, ya hablamos de Venus, pero hablemos de la vida, o sea, estamos buscando justamente vida en otros planetas, y por eso todas estas misiones espaciales que se mantienen, ahora seguimos con Marte, con tantos otros. Entonces, cuando hablamos de buscar vida en otro planeta, ¿qué realmente estamos diciendo? ¿De qué tipo de vida estamos buscando? ¿Cómo sabemos qué es vida? Efectivamente, Valeria, yo creo que vamos a dar un paso atrás y vamos a hablar de astrobiología en general. No solo vida en otros planetas, sino vida en el universo, ¿no? Y este es el campo de la astrobiología, ¿no? Es un campo de investigación multifacética donde hay muchas ramas de la investigación conviviendo y colaborando. Dentro del ámbito de la astrobiología, ALMA en particular,
juega un papel muy importante, ¿no? Hay muchos proyectos científicos dentro de lo que podríamos hablar dentro del marco de la astrobiología, y sobre todo en el estudio de las moléculas prebióticas. ¿Qué significa esto? Esto es básicamente el estudio de los ladrillos que darán lugar a la vida. Hay muchos proyectos en ALMA que lo que buscan es estudiar la complejidad química antes de formarse la estrella, en la nube original de la estrella, durante el proceso de formación estelar, y después, cuando ya se está formando los sistemas planetarios alrededor de estrellas, ver cómo evoluciona la química y ver si digamos que estos ladrillos, estas moléculas complejas que son básicamente la base de la vida, ya estaban allí. Entonces eso digamos que es la parte de el origen de la vida en el universo. Afortunadamente, dentro de nuestro sistema solar, lo que realmente podemos hacer el sistema solar es un sitio único dentro del universo, porque realmente podemos ir in situ a buscar pruebas de la existencia de vida. No ya solo de elucubrar o de tratar de establecer cómo se desarrolló la vida en el universo, sino que realmente podemos ir a buscar la vida. Y eso es lo que todas estas, gran parte de estas misiones, tanto a Marte como a las lunas de Júpiter y Saturno, siempre hay un componente en todas estas misiones astrobiológico en la búsqueda de vida. La búsqueda de vida, ¿cómo buscarla? Pues hay dos posibilidades. Una es buscar la vida directamente, digamos, una sería buscar vida microbiana in situ en estos planetas, o incluso restos de esta vida microbiana. Y otra posibilidad es la de estudiar los efectos de esta vida, ¿no? Esto es, si asumimos que hay vida en algunos de estos objetos, esta vida generará alguna traza, ¿no? Alguna traza química que podamos observar en la atmósfera, por ejemplo. Entonces, por eso quería diferenciar un poco, digamos, el estudio del origen de la vida en el universo respecto del estudio de la búsqueda de vida en los planetas, ¿no? En nuestro sistema solar. Realmente hay una cierta diferencia, si bien los dos son temas con consecuencias bastante filosóficas o religiosas, realmente la búsqueda y encontrar pruebas sólidas de la existencia de vida fuera de la Tierra sería sin duda el descubrimiento casi de la historia de la humanidad, podríamos decir. Ya lo creo. Bueno, aquí hubo una traza de algo así. Se detectó fosfina en su momento. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se llegó a detectar fosfina y cómo se llegó a detectar que no era fosfina? ¿Cómo los astrónomos, digamos ustedes, saben si hay o no hay vida, si no pueden llegar hasta Venus, si no pueden llegar hasta Marte, si no pueden llegar hasta Júpiter? Entonces, ¿cómo pueden llegar a decir algo así, pongámoslo? Sí. Bueno, como decía antes, el sistema solar es un sitio único dentro del universo porque realmente podemos ir y tocarlo. Podemos mandar una misión a Venus, podemos mandar múltiples misiones a Marte. Se mandó una misión a un cometa, ¿no? A aterrizar incluso en un cometa para estudiar un cometa, una misión realmente fascinante, ¿no? Pero, efectivamente, digamos, el número de misiones hasta el momento es limitado. Cada una de estas misiones tiene tiene unos objetivos, tiene unos experimentos a bordo, entonces digamos, no es que podamos ir a Marte y establecer, digamos, 10.000 instrumentos para analizar toda la atmósfera de Marte, todas las condiciones de Marte, sino que tenemos unas misiones limitadas. Y en ese sentido, la teledetección todavía juega un papel importante. De nuevo, la teledetección es básicamente utilizar los instrumentos en tierra para detectar estos objetos. Y de la misma forma, también en ALMA, por ejemplo, hay proyectos todos los años de estudio del sistema solar, del análisis del sistema solar, análisis de la atmósfera de Marte, análisis de Venus, por ejemplo, este estudio del que hablábamos, Júpiter, Saturno, sus lunas, digamos. Y la forma en la que podemos estudiar la composición química de esta atmósfera, incluso la estructura de la atmósfera, es utilizando lo que llamamos la técnica de espectroscopía, ¿no? Básicamente, las moléculas, digamos, por su estructura, emiten o absorben energía
pero por el hecho de ser un proceso cuántico no la pueden emitir o absorber a cualquier frecuencia. Entonces, digamos, tenemos la emisión, el calor del planeta, digamos, por estar a una temperatura, el planeta está emitiendo radiación y la atmósfera que está por delante absorbe las moléculas de la atmósfera absorben esa energía, pero la absorben a unas frecuencias muy determinadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fosfina, tiene unas frecuencias a las que fosfina absorbe esta radiación, y solo a esas frecuencias. Entonces, digamos que es como muchas veces La huella dactilar. Claro, es como la huella dactilar o como las emisoras de radio en nuestro aparato de radio, ¿no? Emiten a una o varias frecuencias, frecuencias posibles. Entonces, digamos, si uno quiere detectar fosfina, sería tan sencillo como decir, ¿qué es lo que hizo este experimento? Apuntamos el telescopio, sintonizamos a la frecuencia de la fosfina y si vemos una absorción, está ahí, y si no la vemos, pues no está ahí. Y además, digamos, la intensidad de esa absorción nos dice la cantidad de fosfina que tenemos en la atmósfera. El problema es que la fosfina no está sola, hay muchas moléculas, tanto en el universo en general, digamos, como en la atmósfera de Venus, y tenemos muchas moléculas absorbiendo a muchas frecuencias diferentes. Entonces, digamos, la identificación algunas veces no es unívoca. Entonces, ahí, esa es una de las primeras dudas. De hecho, si bien a partir de este estudio de la fosfina ha habido muchos estudios detrás de los que podemos hablar en un momento, este estudio que mencionabas de la Universidad de Washington decía que, bueno, probablemente esa frecuencia realmente no era fosfina lo que estaba absorbiendo, sino que probablemente era una transición, digamos, una de estas absorciones de dióxido de azufre, que además es la tercera molécula más abundante en la atmósfera de Venus. Entonces, digamos, si bien el método es, digamos, muy sencillo, la interpretación no es absolutamente clara, no es unívoca. Hay un trabajo de la astronomía también, no solo Claro. de los marcadores ahí. Ahora, justamente esa era la pregunta que quería hacerte, digamos, ¿hasta qué punto es un error de análisis de parte de estos investigadores quienes anunciaron el descubrimiento de fosfina? O puede haber un error en casa, digamos, al tener que calibrar o configurar en ALMA, digamos, justamente en la recopilación de datos. Porque se ha dicho que infirió la baja detección de dióxido de azufre debido a una señal artificialmente débil de ALMA. Bueno, cuéntanos un poco más qué significa todo esto. Como preguntarían algunos, ¿de quién es la culpa? ¿Qué pudo haber pasado? No, efectivamente aquí no hay que buscar culpables, digamos, en la cadena del desarrollo del conocimiento, pues puede haber fallos, evidentemente, puede haber fallos en la toma de los datos, puede haber fallos en la interpretación, puede haber datos y en la comunicación, digamos, al público, ¿no? Puede haber puede haber errores en todos los puntos de la cadena. Quizá este es uno de los casos en el que tuvimos parcialmente errores en todos estos puntos de la cadena, pero bueno, ALMA evidentemente por supuesto, no es un telescopio no es un instrumento infalible, pero probablemente es el instrumento más infalible que a fecha de hoy podemos construir con la tecnología que tenemos. O sea, es realmente lo mejor que podemos construir a fecha de hoy. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa muy interesante, y es que instrumentos como ALMA están diseñados para detectar señales extremadamente débiles, ¿no? Y Venus, a fecha de ahora mismo, es como 1 millón de veces más brillante que las cosas que típicamente observa ALMA. Y eso es un problema, ¿no? Cuando una cosa está diseñado para cosas muy débiles, de repente observar cosas muy brillantes genera un problema. Es exactamente igual que cuando tomamos observaciones solares. El Sol es increíblemente brillante, hasta tenemos que desintonizar los receptores para que sean menos sensibles, ¿no? Porque realmente es demasiado brillante. Entonces, digamos, hay una dificultad añadida a la observación de estos objetos brillantes, pero desde el punto de vista del observatorio ALMA, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Y tenemos varias capas para asegurarnos la calidad de los datos, ¿no? En cuanto a los astrónomos que están observando, por ejemplo, los astrónomos que están observando ahora mismo en la sala de control, acá abajo en Santiago, en cuanto tomas los datos, hacen una primera evaluación de la calidad de los datos para comprobar que al menos se ve razonablemente bien. Después esos datos pasan
una segunda evaluación donde se analizan en profundidad, se generan las imágenes y se comprueba que todo está correcto o que todo parece estar correcto, y después se le entregan los datos a los astrónomos que lo pidieron. Si los astrónomos ven algo raro ahí, hay un último proceso de calidad en el que el astrónomo puede dar la señal de alarma, sacar tarjeta roja y decir, veo algo raro, por favor, ¿pueden volver a mirar los datos? Ocurre, bueno, no vamos a decir que ocurre continuamente, pero ocurre de forma frecuente, que se detectan errores, problemas. ¿Y Los pasó astrónomos aquí lo eso? reportan. ¿Perdón? En este caso particular de la fosfina, ¿pasó eso por parte de los investigadores? ¿Hubo tarjeta roja? En este caso, la tarjeta roja surgió después de la publicación, cuando se empezó a levantar todo este revuelo sobre si la detección era real o no. Rápidamente, ALMA reaccionó, yo diría que realmente rápido, y se encontró un pequeño error en un parámetro de la calibración. De nuevo, no es una cosa rara, ocurre de cuando en cuando que los astrónomos encuentran problemas, y eso nos ayuda a cada vez mejorar la calibración de nuestros datos. Para ser fieles a la verdad, digamos que los datos se veían ligeramente raros, digamos. Normalmente los datos, el ruido en los datos de ALMA suele ser bastante homogéneo, bastante, digamos, parejo, pero estos datos se veían raros. Aún así, los autores de la publicación decidieron publicarlos, pero hay que decir que los autores fueron cautos en el sentido que, si bien publicaron todas sus conclusiones acerca de esta detección, en los apéndices ponían, digamos, los datos brutos, tal cual ellos los recibieron, para mostrar qué era lo que habían hecho, y explicaban exactamente lo que habían hecho, de forma que otros científicos pudieron posteriormente verificar este análisis. Súper transparente en ese sentido por parte de ellos, digamos. Sí, Lo absolutamente. ponen en la mesa. Nosotros llegamos a esta conclusión, pero puede que otros no, algo así, ¿no? Absolutamente. Una pregunta, Sergio. En todas las academias científicas se habla de presiones por publicar para que cada centro de investigación o universidad pueda aumentar, por así decir, el rating de la institución. ¿Tú crees que este puede haber sido un caso, digamos, al sobreinterpretar ciertos datos por parte de los autores? ¿Tiene sentido eso como una posibilidad? Sería interesante saber si en este caso en particular, pero en general hay una cierta presión en los diferentes momentos de la carrera de un astrónomo, de un científico, hay diferentes tipos de presiones, ¿no? Primero, cuando estás en tus primeros pasos en la carrera, uno se ve forzado a publicar, a veces más cantidad que calidad, y eso es lamentable, porque eso es lo que le va a permitir a este astrónomo joven o este investigador joven poder establecerse en una posición definitiva, ¿no? O sea, para poder, digamos, conseguir un trabajo necesita producir, ¿no? Además, está muy bien visto el publicar en revistas de alto impacto, como podía ser revista Nature o Science, que si bien son muy exigentes a la hora en los resultados que publican, en muchos casos publican cosas muy, muy, muy en el límite del conocimiento, y estas cosas en muchos casos acaban siendo falsadas, ¿no? Al final resulta ser, no ser cierto. Pero claro, y después también es importante este tipo de publicaciones, pues para conseguir dentro de las universidades o dentro de los centros de investigación, es importante tener impacto, porque eso también influye en la financiación de estos grupos, ¿no? Exacto. Sería muy difícil saber si esta fue la razón, pero bueno, incluso también desde el punto de vista personal, ¿no? Tener resultados de alto impacto es muy interesante, ¿no? Y cualquier noticia que, aunque si bien este equipo, ¿no? mencionaba la posibilidad de que la fosfina en la atmósfera de Venus no fuese realmente, podía ser de origen natural, y ellos marcaban como solo una posibilidad, una especulación, la posibilidad de que esto fuese signo de vida. Cualquier resultado científico que llegue a los medios, que incluya la palabra vida y detección de vida, ya sabemos que va a ser impacto, y sabemos que los medios no van a ser moderados, digamos, en la publicación de estos descubrimientos. Entonces, quizá uno tiene que ser un poco cauto, ¿no? a la hora de hacer este tipo de afirmaciones, ¿no?
Bueno, justamente esa era la pregunta que me estaba haciendo, digamos, ¿crees que publicar un resultado científico y lanzarlo a los medios de comunicación, un resultado como este, por ejemplo, debieran ser pasos distintos cuando solo se trata de indicios de un descubrimiento? Porque eso así se tituló, digamos, un indicio, digamos. Sí, o sea, yo creo que en general la ciencia tiene que publicar de forma muy profusa, o sea, la ciencia tiene que comunicar al público, digamos, todo lo que es relevante debería comunicarse. Tú mencionabas efectivamente que en este caso que si bien solo eran indicios, era el momento de publicarlos si solo tenemos indicios. Um, como, como mencionaba el otro día en una entrevista al Mercurio, esta entrevista estaba básicamente disparada por el hecho de que íbamos a hacer este conversatorio en Puerto de Ideas, ¿no? Y realmente el periodista me preguntaba, ¿no? Dice, bueno, pero estamos más cerca de encontrar vida, de encontrar pruebas irrefutables. Y yo le respondí, digo, si alguien busca pruebas irrefutables, ni siquiera debería dedicarse a la ciencia. De hecho, ni siquiera debería hablar con la ciencia, ¿no? Si estamos esperando para publicar algo o para comunicar algo a que una prueba sea irrefutable, estamos perdidos, porque nunca vamos a llegar allí. Sin embargo, podemos esperar a tener pruebas, digamos, sólidas, un poco más sólidas. El problema es que estos resultados que podríamos llamar sexys, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Contenerlos, a veces incluso uno mismo siente la necesidad de publicarlos. Creo que la publicación es importante, creo que es importante publicar estas cosas y también sería importante mostrar al público que esto es parte de la conversación científica. O sea, no es un error. A veces lo que realmente tenemos que ser capaces de transmitir que a pesar de que el método científico es, digamos, riguroso, pero puede verse afectado de errores y eso no es un problema, tenemos que crecer en los errores. Eso mismo te iba a preguntar, porque este caso en particular de Venus, que fue muy interesante por todo el bombo que generó la posibilidad de vida y luego todo el cuestionamiento científico que vino después y los titulares de que al final no, y bueno, varias versiones. ¿Lo ves como algo negativo para ustedes los científicos, los astrónomos, en el sentido que daña su imagen o daña a la ciencia, la credibilidad que puede haber tanto en los científicos como en la ciencia, este tipo de hechos? Yo creo que no, realmente yo creo que para empezar no es un problema para la ciencia porque este tipo de resultados tan llamativos realmente generan discusión y como vimos después de esta publicación, semanas después se produjeron publicaciones nuevas que reanalizaban los datos y refutaban esta detección. Enseguida se empezó a mirar en los datos que ya existían de otros observatorios, por ejemplo, instrumentos en los observatorios Géminis, ¿no? Que estaban monitoreando Venus en infrarrojo, miraron esos datos a ver si había trazas de fosfina. Y después también tenemos gente que, digamos, va a la cola de estos resultados tan sexys, pues trata de publicar otras cosas, ¿no? Había un paper que se trató de publicar sobre la detección de la glicina, ¿no? Que es una molécula prebiótica que se lleva buscando décadas, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que este paper todavía no está aceptado y espero que no se acepte, pero digamos, tenemos en una conversación no todo es positivo ni todo va en la buena dirección. Tenemos, dentro de esta conversación científica, tenemos nuevas publicaciones que tratan de verificarlo de forma rigurosa y después tenemos otras cosas que simplemente tratan de montarse a esta noticia, ¿no? Pero creo que es importante, pero entiendo que pueda generar un poco de confusión en el público, digamos, en el que podían pensar, bueno, es que ni siquiera ellos se aclaran. Y hasta cierto punto es cierto, porque no es fácil. Entonces, no es fácil asegurar de forma fehaciente, por ejemplo, que esa línea en particular es fosfina. Puede ser dióxido de azufre, como mencionaban en este estudio de Washington, pero aunque realmente fuese fosfina, tampoco podríamos saber si realmente tiene un origen biológico. Entonces, pero es muy importante este tipo de noticias o este tipo de publicaciones para generar esta discusión, digamos, para remover un poco el espíritu científico en todo su ser. ¿Es algo que ocurre regularmente o esto fue un caso particular?
Algo- debate, de remoción de debate. No, grandes debates ha habido siempre, ¿no? A lo largo de la historia de la astronomía ha habido realmente debates súper encendidos. O sea, a mitad del siglo pasado había un debate muy famoso en el que no se sabía si las galaxias eran objetos dentro de nuestra galaxia o eran objetos realmente, eran nebulosas dentro de nuestra galaxia o eran realmente galaxias externas. Dentro de, digamos, con los datos que se tenían hasta ese momento, era muy difícil responder esa pregunta. Entonces realmente había debates bien calientes, ¿no? Acerca de estas discusiones. Pero es gracias a esta conversación que avanzamos dentro de la conversación científica. Ahora, bueno, como dice la ciencia siempre está cuestionándose, pero también suele ensalzar a los que cuestionan todo con teorías de conspiración, como los terraplanistas, etcétera. ¿Estamos dispuestos realmente a gastar muchos recursos en refutar estas teorías conspirativas como que el hombre no llegó a la luna o qué sé yo, que son como secuelas naturales de este tipo de cuestionamientos sobre la ciencia que podrían generarse? Sí, parece que la ciencia sí, parece que siempre está en el punto de mira, ¿no? Porque realmente la ciencia se presenta a sí misma como un método riguroso y que debe ser realmente verificable, ¿no? Pero eso se traduce en que es infalible. No, no es infalible, simplemente tiene que ser verificable o puede ser refutable en el futuro con nuevas medidas. Cualquier resultado de hoy en día podría ser refutado en 20 años. Y parece que cuando alguien habla de, ¿no?, cómo se forman las estrellas, el origen de la vida, a uno le miran como, bueno, pero ¿cómo sabéis eso? ¿No? ¿Cómo podéis entender eso? Sin embargo, alguien dice que en 2020 o en el año 2000 se va a acabar el mundo porque va a haber un meteorito que va a caer en París y la gente lo cree sin dudar, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos en el punto de mira, pero eso no debe ser un problema. Yo creo que la forma de responder a esas dudas es siempre comunicando más lo que se está haciendo, comunicando todos los increíbles resultados que tenemos, ¿no? Y, y realmente, y realmente yo creo que no deberíamos gastar recursos en refutar lo que las teorías conspirativas tratan de levantar, ¿no? O sea, la ciencia siempre está abierta a ser rebatida en los mismos términos de juego, ¿no? O sea, si alguien con una teoría absolutamente diferente propone un experimento y demuestra que nuestro conocimiento actual no está bien, como tú dices, le ensalzarían, ¿no? O sea, probablemente la ciencia siempre tiene una inercia, ¿no? A mantener su status quo, ¿no? Pero siempre al final acaba ensalzando a aquel que le abre los ojos a cosas que no había visto antes, ¿no? Tenemos casos a lo largo de toda la historia. Pero bueno, no podría. ¿Cómo podemos, por ejemplo, gastar recursos en demostrar que la Tierra no es plana? Bueno, probablemente si los griegos hace 3.000 años, ¿no?, levantaran la cabeza, pensarían, ¿pero en serio todavía estamos debatiendo esto? Oye, Sergio, vamos a ir a algunas preguntas que ya nos están llegando por parte del público. Les agradezco mucho que nos envíen preguntas y los invito a hacerlas. Algunas ya están mencionadas y te las voy a leer seguidas para que vayas rescatando ideas. Me gusta porque aquí hay 3 mujeres preguntando. A veces dicen que la ciencia es más que nada masculina. Aquí están las mujeres interesadas. Bienvenidas. Fernanda pregunta, ¿tienen otra experiencia de errores detectados? ¿Pasa que a veces toma mucho más tiempo en detectarlos? Anda anotando por ahí porque te voy a leer 3. Karen pregunta, ¿en qué medida este tipo de descubrimientos contradictorios sobre la vida de Venus afectan la confianza que la sociedad puede tener en la ciencia y en la astronomía en particular? Que es parte de lo que hablamos también. Y Sandra dice, es cierto que a veces se buscan resultados espectaculares porque las investigaciones que fracasan consiguen menos atención y financiamiento. Puede que algunas de estas preguntas hayan llegado durante la conversación y por eso se repiten, pero sería interesante si puedes dar algunas luces mayores. Sí, efectivamente, bueno, sobre la confianza acabamos de hablar, ¿no? Efectivamente, puede minar la confianza si al final hay mensajes contradictorios, pero no tendríamos que publicarlo como mensajes contradictorios, deberíamos publicarlo como realmente parte de la conversación. Pero sí, efectivamente, eh, y ahí juegan un papel muy, muy, muy relevante los medios. Los medios son muy responsables
de qué comunican y cómo lo comunican. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vida en Venus, creo que te mandaba el otro día, Valeria, ¿verdad? ¿Verdad? Un titular en el que realmente aparecía, detectan pruebas sólidas de vida en Venus. Nunca nadie dijo pruebas sólidas. De nuevo, incluso en la publicación original, incluso en la conferencia de prensa que los autores dieron, hablan como que era una posibilidad, era una especulación, una pura posibilidad dentro de todas las posibles explicaciones a lo que creían haber detectado. De ahí a proclamar detecciones, unas pruebas sólidas, ahí creo que los medios tienen mucha responsabilidad. Y es muy importante el, el que los medios comuniquen con los centros de investigación, ¿no? Los medios continuamente están comunicando con el Departamento de Comunicación Pública que tú generas, Valeria, y es súper importante que si hay cualquier duda, comuniquen con nosotros, nos pregunten, siempre estamos dispuestos a responder, y Es verdad. si hay alguna duda, pero siempre puede decir, oye, he entendido esto, ¿realmente es esto? Para que realmente se comunique lo que realmente queremos comunicar, ¿no? Buen punto. Sobre, sobre el fracaso y la financiación, efectivamente, eso es una conversación muy, muy común entre astrónomos, ¿no? La no detección suele no ser muy sexy, ¿no? Cuando uno detecta algo, uno lo publica, hemos detectado esto y estas son nuestras conclusiones. A veces uno observa y no lo detecta. No detecta aquello que está buscando, sea lo que fuere, ¿no? Y sería muy importante publicarlo para que otro astrónomo detrás no vaya y lo repita, ¿no? Para no volver a gastar recursos. Pero muchas veces, por el trabajo que conlleva, ¿no? El generar una publicación, publicar, digamos, un fracaso es menos llamativo. Y efectivamente, los fracasos pues, son menos llamativos y, claro, pueden tener un impacto en la financiación. Sin ir más lejos, todas estas misiones, tanto a Venus como a Marte, algunas de estas fracasan, algunas de estas misiones se estrellan contra el planeta. Eh, Realmente es muy trágico, ¿no? Porque hay mucha financiación involucrada en esto, pero esto no debería parar, digamos, la investigación. Digamos, es parte del juego. No podemos evitar que dentro de la investigación haya fracasos. Y es en los fracasos donde uno aprende. O sea, yo a mi hija de 9 años es lo que le enseño, ¿no? Que uno es cuando se equivoca, cuando realmente aprende. Y esto debería aplicar hasta el final de todo nuestro aprendizaje, incluyendo el aprendizaje científico. Y hay que decir también que no solo es parte del aprendizaje ese error, que aunque caro en el caso de las expediciones espaciales son bastante caras, nos ha permitido también gozar de una tecnología que de otra manera no hubiéramos pensado, no sé, desde el microondas que tenemos en la cocina hasta, no sé, el velcro que nos salva también en muchas oportunidades y cuantas otras han sido creadas para expediciones espaciales. Así que ya estamos usufructuando, aunque sea con error, de esa expedición. Absolutamente. O sea, siempre la investigación fundamental, como es la astronomía, siempre entra en tela de juicio, ¿no? De por qué gastar tanto en investigación fundamental. Bueno, a lo mejor la teoría de la relatividad a la gente le resulta muy exótica porque todo el mundo la conoce por Einstein, pero la utilizamos todos los días en nuestros celulares con el GPS, ¿no? Si no fuese por eso, no seríamos capaces de utilizar la tecnología GPS. Entonces, entre otros muchos casos. Exacto. Y después, la primera de las preguntas que le he dejado para el final era sobre los errores detectados. No sé si realmente se referiría a cosas que se publican, que después se refutan con nuevas observaciones, o realmente errores que observamos digamos, en la toma de datos, ¿no? Y realmente hay errores detectados a todos los niveles, ¿no? Pensar que el método científico se basa en la observación y en nuestra capacidad de entendimiento. Tanto la observación como la capacidad de entendimiento están limitadas. Y en muchos casos, como llevamos estos telescopios al límite de sus capacidades, a veces los datos que obtenemos pues, pueden ser erróneos. Ocurre continuamente en todos los telescopios, digamos, del planeta. A mí me ha ocurrido tratar de observar con ALMA algo que se había publicado de otro telescopio pensando, lo voy a hacer mejor, vamos a hacer una imagen preciosa de todo esto. Observar con ALMA y no ver nada. Los datos que se habían publicado de este otro telescopio simplemente eran un error en los datos. Bueno, ocurre, afortunadamente,
en el menor de los casos, pero ocurren. Son errores, digamos, de nuestros sentidos, en este caso de nuestros sentidos mejorados gracias a estos instrumentos que fabricamos. Y por otro lado, sí, perdón, dale. Termina, por favor. No, por un lado están nuestros sentidos, a los cuales les incluyo los telescopios, y por otro lado están nuestras capacidades intelectuales. Puede que nuestra capacidad intelectual no sea capaz jamás de entender algunos de los procesos naturales, porque simplemente no estamos capacitados digamos, para entender verdaderamente un proceso. Pero, digamos, la ciencia al fin y al cabo, digamos, es este gran juego intelectual de la humanidad que nos permite entender el mundo que nos rodea y hasta cierto punto nos hace capaces de controlar algunos de estos procesos naturales que antes eran inimaginables. Sergio, justamente sobre este punto que hablas de nuestras propias capacidades, aquí Cristian pregunta sobre si será un error en la búsqueda de vida en otro planeta buscar formas de vida como los criterios que acá conocemos. Si la vida en otro planeta, por ejemplo, en lugar de carbono utiliza silicio, o sea, en el fondo, volviendo atrás, como con qué criterio buscamos vida. Más aún cuando yo me acuerdo cuando hablábamos de vida inteligente, como asumiendo de que esta es la vida inteligente. Pero bueno. Sí. No, efectivamente, esto es una pregunta clásica. O sea, uno cuando busca algo, busca algo semejante a lo que ya conoce. Tratar de buscar algo absolutamente diferente, imaginemos es una vida basada en el silicio o basada puramente en el fósforo. Realmente, ¿qué trazador buscaríamos? Ya es difícil buscar un biomarcador que trace la vida tal cual la conocemos. Recuerdo hace años hablando con un amigo que me decía, bueno, pero eso en el fondo uno apunta el telescopio, busca, yo qué sé, una molécula que sea trazadora de vida y ya está. Si la detectas bien y si no, no. Ahí está el problema. Incluso en el caso de tratar de detectar la vida como la conocemos, nos es muy difícil encontrar una cosa que sea unívocamente relacionada con la vida. Por ejemplo, tuvimos el caso del metano. Durante un tiempo el metano fue se habló mucho sobre el metano, la alta cantidad de metano en la atmósfera de Marte, porque se pensaba que gran parte del metano, al menos en la Tierra, se produce por motivos biológicos, ¿no? En gran medida por la flatulencia del ganado vacuno que utilizamos para las explotaciones de comida. Pero bueno, aparte de ese detalle escabroso, digamos, al final se vio que no, realmente había otros mecanismos por el cual se podía producir metano por mecanismos geológicos. Entonces, eso que parecía como la prueba irrefutable, de nuevo volvemos al tema irrefutable, al final resulta que no, al final resulta que también por mecanismos geológicos podemos formar estas moléculas. Entonces, volviendo a la pregunta de esta persona, si ya nos es difícil buscar pruebas, digamos, unívocas de la vida tal cual la conocemos, ya tratar de extrapolar a vidas que no conocemos es casi ininteligible, ¿no? Aquí vamos con otras preguntas interesantes que nos da pie para hablar de otras cosas. Marco dice que han habido críticas al sistema de revisión de pares en las investigaciones. ¿Cómo puede mejorarse y dejarse a salvo de intereses distintos? Volviendo al caso de la fosfina en este caso. Pero es interesante esta pregunta porque también tenemos harto que contar desde Alma sobre aquello. Sí, el sistema de revisión de pares probablemente no es ideal, pero probablemente es fundamental, ¿no? Que que un par sea capaz de revisar una investigación y definir si tiene sentido, si no tiene sentido o si le falta algo, ¿no? A veces este sistema de revisión por pares se pervierte en el que el par que revisa trata de sesgar, digamos, la forma en la que la persona que está haciendo esa investigación lo hace. Yo creo que esa no debería ser la forma. En el fondo, una investigación, como menciono, tiene que tener una observación, una teoría, digamos, una discusión, una explicación. Si el proceso, digamos, si la explicación de esa investigación está bien expuesta, eso es un trabajo válido. No tendríamos por qué, como revisor, decir, no, pero deberías enfocarte desde otro punto de vista. No. Siempre y cuando una investigación sea capaz de esté suficientemente bien explicada como en el caso de la detección de fosfina, ¿no? En el que todos
el proceso de esta detección se ha explicado con sumo nivel de detalles, de forma que cualquiera después puede leerlo y decir, esto no lo tengo muy claro y lo voy a revisar. Siempre y cuando eso funcione, yo creo que está bien. Pero bueno, probablemente el sistema de revisión de pares no es, no es ideal porque también es limitado el número de personas que revisan las publicaciones científicas. Estamos inundados en publicaciones científicas. Realmente la prolijidad, ¿no?, de los científicos a lo largo del mundo, estamos hablando de miles y miles de papers al año, ¿no? Entonces, el propio hecho de la revisión de esos papers también es una cantidad de trabajo muy, muy, muy importante. Efectivamente, quizá no es quizá tiene falencias este sistema, pero bueno, es un sistema después del todo razonablemente válido. Sergio, nos quedan 5 minutos. Yo voy a juntar unas preguntas que hay aquí y te voy a pedir, porque me parece que es súper interesante de conocer también, sobre los nuevos sistemas como de revisión que hay en ALMA a partir de ahora, a partir del próximo ciclo, que va a quitar los sesgos, y eso yo creo que es muy importante de conocer. Entonces, que tiene que ver con la pregunta anterior. Pero te voy a plantear, para poder cerrar a tiempo, un par de preguntas más que están relacionadas. ¿Cómo se definen los temas que investigan en ALMA? Pregunta Andrés. ¿Depende de cada investigador o de las agencias internacionales? Eso es como la mecánica. Luego Jorge pregunta cómo están conectados entre ustedes, comparten sus avances entre astrónomos de otros países en investigaciones, en procesos, tienen sistema para ello. No sé si puedes contar un poco sobre la mecánica, cómo estamos operando, cómo se está mejorando el sistema y cómo opera Claro. estas Naciones Unidas de la Ciencia, que a veces se suele decir que... Sí, lo que mencionaba antes, claro, era el sistema de revisión de pares de las publicaciones, pero antes de eso está el sistema de revisión de pares de las propuestas de observación. Solo para resumir muy rápidamente cómo funciona, por ejemplo, en el caso de ALMA y gran parte de todos los telescopios del mundo, digamos, todos los investigadores como entes individuales, digamos, generan unas propuestas de observación, en este caso ALMA, ¿no? De hecho, la fecha límite para las propuestas de ALMA es dentro de 3 días, el día 21. Digamos que... Pero generan un llamado, no una propuesta, un llamado a presentar. Claro, digamos, eso, el llamado a presentar acaba el 21, entonces eso quiere decir que astrónomos de todo el mundo presentan sus propuestas. Digamos, yo quiero hacer esto, este es mi objetivo, esta es mi teoría y esto es lo que quiero comprobar. Evidentemente no son astrónomos individuales, son grupos de personas. Normalmente, respondiendo a la segunda pregunta, las investigaciones a fecha de hoy realmente son altamente internacionales, o sea, los grupos de investigación, yo por ejemplo, en mis propuestas o en mis investigaciones o en el paper que estoy escribiendo ahora mismo, tengo gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, básicamente de todas partes del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido es altamente internacional. Entonces, estas propuestas son recibidas por ALMA y estas propuestas son leídas hasta el año pasado. Estas propuestas eran leídas por un comité de cerca de 100 astrónomos, ¿no? Se repartían las propuestas, las leían y las evaluaban y le daban un ranking científico, digamos, basado en... Astrónomos que no eran de ALMA, sino de todo el mundo. Efectivamente, era un panel de todo el mundo. De hecho, nunca están involucrados astrónomos de ALMA. Este año le vamos a dar una vuelta de tuerca, hay muchos cambios que se van a hacer este año. Gran parte de estas propuestas van a ser revisadas de forma distribuida. Esto quiere decir que la persona que ha mandado un proposal será también responsable de evaluar 10 proposals de forma totalmente aleatoria. La idea es hacerlo todo lo más aleatorio posible para que los sesgos... Es imposible evitar todos los sesgos, ¿no? El ser humano es un ser sesgado. Pero si hacemos las cosas de forma aleatoria, podemos evitar esos sesgos. Además de eso, antes también había un sesgo, ¿no? Cuando uno veía un proposal que venía de un grupo muy potente, un grupo bien establecido, como que tenía un sesgo positivo comparado con un proposal que venía de un grupo pequeño, un investigador en una universidad pequeña, en una pequeña ciudad de España, digamos, de donde soy yo. Entonces había un sesgo. Entonces, para evitar eso, ahora la gente que va a revisar los proposals no sabe, en principio, no está establecido quién es el investigador principal de ese proposal. Es anónimo. Es anónimo. A veces uno cuando lo lee, evidentemente, uno puede inferir quizá quién es la persona,
sobre todo cuando está dentro de su campo, pero en principio es anónimo. También esto va a evitar sesgos por sexo, ¿no? Para evitar todo tipo de riesgos por sexo, por grupo, por país, todo este anonimato va a favorecer pues que esta evaluación sea lo menos sesgada posible, y creo que es un punto muy, muy favorable. Entiendo que no hay otro observatorio de esta dimensión haciendo algo así, o sea, realmente es un salto mayúsculo que esperamos que tenga excelentes resultados. Efectivamente, este sistema de evaluación de propuestas distribuido, creo, la verdad es que no tengo muy claro, creo que se ha utilizado en algún observatorio, pero no hasta donde yo sé en un observatorio de primera línea como es el Observatorio ALMA. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esa apuesta que sin duda va a ser muy interesante y va a ayudar a que la ciencia se horizontalice, todos tengan las mismas oportunidades y así sigamos disfrutando del conocimiento y cuestionando el conocimiento, como en el caso de Venus que vimos hoy día, porque la ciencia se hace así. Efectivamente. Te agradezco mucho, Sergio, compartir todo lo que sabes y ha sido una súper sesión. Gracias a todos también por acompañarnos hoy. Yo los invito a seguir disfrutando y reflexionando con estas actividades del Festival de Ciencia Puerto de Ideas de Antofagasta, que realmente nos está dando mucho aprendizaje y temas de interés para el futuro. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, Valeria.